Al socalle de la Arbosa, protegido de los vientos que turban, nublan y perturban la razón, como cada semana toca hablar de la actualidad. Pero permítanme que la introducción que haga esta semana sobre la cuestión tenga un punto de jocoso, no por ello menos preocupante. Decía Chesterton que cuando uno deja de creer en Dios, puede empezar a creer en cualquier tontería. Y hablando de esas tonterías, de ese descreimiento de la sociedad actual, me salta una noticia de ayer, tuya, Langreo, en la que arrestan a un chamán por posesión de ayahuasca, es decir, que es una planta alucinógena de origen brasileño. Pero lo curioso de esto es que esto se produce en el seno de un retiro espiritual. De esos tan frecuentes que hay por todos sitios, a cuenta de que como ya no sabemos en qué creer, pues nos vale todo lo que sea, lo que nos aporte tranquilidad, digámoslo así, ¿no? Muchas veces confundimos el reposo y la tranquilidad con la paz interior, ¿no? Eso tiene mucho que ver con que el ser humano tiene un ansia de trascendencia que cuando no se colma con aquello que hemos aprendido y que es nuestra idea de Dios, pues lo acabamos colmando, pues dicho de forma más vulgar, con cualquier gilipollez y en este caso haciendo retiros, tomando plantas alucinógenas y quién sabe si exponiéndonos a riesgos mayores en muchas ocasiones. No vamos a especular, pero siempre hay muchas noticias sobre lo que ocurre en este tipo de jornadas de meditación y sensibilización sobre no sé qué pueblo de no sé dónde. El vecino no nos importa un carajo. Ahora, un pueblo indígena de la selva Amazonia, de Australia o de Nueva Zelanda, por no irme más lejos que no puedo, o incluso probablemente la dieta de los lapones, nos preocupa mucho más que nuestro día a día y nuestro vecino y ser agradables o ayudar a quien tenemos al lado que suele tener algo que ver con nosotros. Pues bien, dicho esto, no queda otra cosa que hablar de política. Por un lado, de cómo está el PP, con un paso simulado al lado de la actual presidenta, porque junto con eso están en una campaña de autobombo, tanto ella como sus, digámoslo en un tono que se entienda, acólitos, ¿no? No tienen un aspecto ni peyorativo ni mucho menos definir de una forma despectiva a nadie, sino simplemente la gente que ella ha metido en el PP, pues parece que ahora están en concurso de méritos, ¿no? Es decir, ahora salen en todas partes las entrevistas a TPA. No iba a ser de otra forma. TPA, la que antes no miraba para ellos, ahora mira porque sabe que hace daño al PP, dando espacio, dando bombo a Teresa Mayada. Pero bueno, ya digo, parece que quieren hacer ahora, de aquí a Navidades, todo el trabajo que no se hizo durante la anterior campaña en la que el PP parece que solo estaba centrado en 3 o 4 cositas que esa gente que asesoraba, pues era lo que se le ocurría, ¿no? Pero de lo importante, bien poca relevancia lo que se decía o lo que se intentaba más allá de alguna intervención de algún parlamentario. Pero bueno, ya digo que el PP está en la situación en la que está, en una situación de interinidad absoluta, en la que sería conveniente que se cerrase a tiempo, pero también, digámoslo así, sin que nadie le marque la agenda, que parece que es lo que está tratando de hacer algún que otro medio de comunicación asturiano, sacando listas de candidatables en las que probablemente cualquier día tendrán que empezar a tirar del censo cuando se les agoten las ideas, ¿no? Pero bueno, filtraciones interesadas, autobombo de algunas personas que se quieren poner ellos mismos en la órbita, porque aunque no logren que miren para ellos, por lo menos si consiguen publicidad gratuita. Ya digo, ahora mismo es una situación de interinidad que el PP tiene que resolver sin prisa, pero sobre todo sin pausa, ¿no? Porque esa pausa le puede hacer muchísimo daño. Y claro, ¿cuál es el otro tema que tenemos? El otro tema que tenemos son los presupuestos sociales. Los presupuestos sociales, porque así los define el gobierno y así los define Podemos.
Y permítanme dar una vuelta de tuerca a la cuestión. ¿Son sociales? ¿Dar más dinero a quien se está dando es un presupuesto social? ¿Es ayudar a la gente? ¿Existe un análisis riguroso detrás de cada una de esas medidas o es mero oportunismo electoral? Yo niego la mayor. No existe ningún tipo de análisis riguroso en ninguna de las medidas que se adoptan. Es curioso que las medidas no son dejar el dinero en manos de los contribuyentes más necesitados. ¿Y de qué estamos hablando? De una bajada sustancial real de los costes de la energía por la vía de reducir impuestos. Esos impuestos que provocan una sobrerecaudación en las arcas del Estado. Es decir, se han dado cuenta que con el IVA van a tener un resultado extraordinario por la subida de los precios, porque claro, como el IVA no se hace por unidades de venta, sino por precio de venta, es un porcentaje del precio de venta, el principal beneficiado con la inflación es el gobierno. Y digo el gobierno que no el Estado, porque el gobierno se encuentra con una recaudación extraordinaria que puede destinar, como está haciendo, a pagar favores y a hacer como que se preocupa de los ciudadanos. Miren, esto es muy sencillo, no regalen 100, 200 o 400 euros a nadie. No, si no es eso. Contribuyen a que la factura se reduzca de una forma sustancial, reduzcan el IVA al mínimo, allá donde puedan, porque si el precio aumenta un 20 y bajamos el IVA del 21 al 7 o al 4, pues todavía seguimos recaudando lo mismo o más y le hacemos un favor al ciudadano, que va a ver una parte de esa inflación atenuada con la bajada de impuestos. Es muy sencillo. Pero claro, eso supone dejar el dinero en manos de los ciudadanos, de esos tan malos que no saben gastar y que todo lo hacen mal. Por contra, tenemos al Estado, que es muy bueno, muy enrollado, que nos quiere mucho, que va a regalar dinero, ojo, no a todos, sino a quien quiere. Eso de regalar 100 euros, 200, 400, no sé cuánto, para que se compren para ese bono cultural, esas ayudas o sobreayudas por hijo, que yo no digo que estén mal, que probablemente sean necesarias, pero esto es una subasta, no nos engañemos, ¿vale? Esto es una forma de comprar votos y de demostrar que uno se preocupa por los ciudadanos. Pero yo creo también que ya somos lo suficientemente mayores todos como para entender esto, como para entender que lo que está haciendo el gobierno en este momento es comprar por un lado votos, que no votos, pero sí comprar, no sé cómo decirlo, tratar de modificar la apreciación social que el ciudadano tiene del gobierno, es decir, que parezca que el gobierno se preocupa del ciudadano y hace las cosas para que el ciudadano pues esté mejor, viva mejor, tenga más medios, más dinero, es decir, no sé, que parezca como que hace algo y que se preocupa. Evidentemente los votos al final yo creo que ya no se compran con regalos como antiguamente, pero sí esa imagen negativa del gobierno que ellos tienen, esa posición que tienen, que saben que en todas las encuestas van muy por detrás, pues bueno, puede servir para mitigarlo y para que alguien hable bien en algún sitio, en algún momento del gobierno. Bueno, al fin y al cabo nos da, bueno, no son tan malos, se preocupan. Bueno, pues en el fondo de eso hablamos, ¿no? Cuando hablamos de comprar votos, no hablamos directamente de dar dinero a cambio de votos, como sí ocurre, por contra, en lo que estamos hablando de ceder a las presiones de partidos separatistas, de partidos nacionalistas o de Podemos. Ahí básicamente están comprando votos. Están dando un dinero donde alguien lo pide a cambio del voto, y eso se llama compra de votos. Es decir, están mercadeando con nuestro futuro, con el único fin de mantenerse en el gobierno y de aprobar unos presupuestos generales del Estado que le permitan no tener que hacer coincidir las elecciones generales con las autonómicas y municipales. Básicamente porque tienen la absoluta certeza, hasta donde se puede tener la certeza en política, de que si las hace coincidir, pues ¿qué le vamos a hacer? Se van a ir, no él, sino todos, ¿no? Cuando digo no él me refiero a Antonio, a nuestro presidente del gobierno. Aclaro que es el presidente del gobierno porque puede que haya mucha gente que cuando hablamos de Antonio se despista. Pero a lo que voy, no es verdad que sea gasto social. No responde a las necesidades sociales de hoy. Las necesidades sociales de hoy es que el ciudadano tenga más dinero en el bolsillo para que el ciudadano pueda decidir si lo gasta en gas, en electricidad, en alimentos o en mantas. Porque hay mucha gente que lo ha pasado mal, que lo va a pasar peor. Porque la factura del gas, después de habernos vendido que el gas era lo mejor del mundo para la calefacción de los edificios,
Resulta que ahora que el gas es mucho más caro que el carbón y que las comunidades que tienen carbón tienen una calefacción infinita más eficiente que la de gas. Porque el carbón tarda mucho en enfriar, porque genera mucho consumo de arranque, pero una vez que alcanza la temperatura, pues el mantenimiento de la temperatura de la calefacción es bien sencilla. Es decir, no hay que ser ingeniero, eso lo hemos vivido todos desde chiquillos, ¿no? Y todavía vemos en nuestras ciudades aquellas comunidades que todavía mantienen gas, pocas, las menos, pero también vemos que mientras cerramos esas centrales que generan electricidad desde el carbón, mientras aquí las prohibimos, los ecologistas alemanes, los grandes ecologistas alemanes, que en el fondo son los culpables de este maravallo energético que tenemos, pues empiezan a hacer lo contrario, ¿no? Dan marcha atrás, queman carbón y, señores, es que si tenemos carbón y lo otro es muy caro o no tenemos el otro, tendremos que quemar carbón. Pues llegan a mí cómo vamos a hacer para quemar carbón cuando ni centrales alimentadas con carbón nos quedan o nos van quedando, cuando ni calefacciones en edificios de carbón nos quedan o nos van quedando, y cuando estamos entregados a un gas que no deja de ser una moda impuesta por aquella gente que de medio ambiente sabe poco, pero de crear miedo sabe muchísimo. Porque al final no se trata de discutir el cambio climático antropogénico o no. Yo creo que está fuera de toda duda que el hombre contribuye, pero que no determina el cambio climático. Está fuera de toda duda que hagamos lo que hagamos, el cambio climático sigue ahí. No creo que nadie pueda sostener hoy lo contrario. Está fuera de toda duda que las fuentes de energía no son eternas, no son infinitas, sino que se agotan. Y está fuera de toda duda que es bueno modificar nuestros hábitos de consumo, es bueno, evidentemente, que gastemos menos energía fósil, entre otras cosas porque nos genera la misma dependencia una que otra. Pero si al final cambiar petróleo por gas tampoco es para tanto, ¿eh? Es decir, la dependencia es la misma y la contaminación sí será distinta, pero no crean ustedes que va mucho más allá. No crean ustedes que en el fondo el cambio es tan sustancial. Y las renovables no son eficientes y desgraciadamente o cambian mucho las cosas o jamás van a ser eficientes. Es decir, el transporte y el almacenamiento de la energía están sumamente determinante en la fuente de energía, en el coste de la energía, que hacen que sean siempre y por definición poco eficientes. Es más, ya ni a los ecologistas les gustan los molinillos de viento y probablemente en 15 días tampoco los paneles solares, ¿vale? Todos esos que decían carbón, no, nucleares tampoco, el gas malísimo, vamos a las renovables, empiezan a no gustarles. Derribamos pantanos, derribamos minicentrales, porque claro, el salmón, ese que tanto les preocupa a los ecologistas, el vecino no preocupa, el salmón sí, ¿vale? Entonces, como el salmón tiene que subir al río para desovar, pues entonces no podemos buscar alternativas eficientes para que el salmón suba al río, más allá de cargarnos minicentrales, cargarnos saltos de agua y cargarnos pantanos. Con eso acrecentamos además la sequía, con lo cual seguimos generando problemas. Y no se han dado cuenta que toda esta modernidad energética y toda esta panda de zurdos ecologetas, y digo ecologetas porque son jetas ecológicos, lo único que causan es problemas a la sociedad. No causan otra cosa que problemas. ¿Y quién se beneficia? El lobo. El lobo. ¿Y quién se beneficia? El búho que anida en no sé dónde. Y el salmón. ¿Y el ser humano? ¿Y el ser humano dónde queda? Pues preocupémonos más por el ser humano en el corto y en el medio plazo y menos por las chorradas de esos que han conseguido unos mantras que no valen absolutamente más que para causar problemas. Y pensemos en cada medida que anuncia el gobierno de aquí a las elecciones, a cuenta de estos presupuestos, si de verdad hay un estudio riguroso que diga que ese gasto social es necesario, o si es pura propaganda, pura compra de votos y puro vestirse de buena persona. Lo dicho, por dar una vuelta distinta a la sociedad, a la actualidad, y por pensarlo desde otro punto de vista, como siempre, al socaire de la herbosa, protegido de los vientos que turban, nublan y perturban la realidad.